Bueno chicos, les voy a grabar lo que íbamos a comenzar el día de hoy, porque no se lo voy a poder hacer en vivo, entonces se lo voy a grabar para que ustedes lo puedan tener por acá presente. Vamos a ver qué es lo que tenemos en un gráfico diario. Recuerden que nosotros hemos venido conversando que hemos estado dentro de un gráfico, dentro de un lateral, ¿verdad? En donde ese lateral consiste en esta zona, ¿verdad? Que es esa zona verde que yo estoy marcando ahí, y donde vemos que el mercado el día 26 de octubre aproximadamente tendía a hacer una ruptura de ese rango en el cual nos habíamos comprimido. Yo les hablaba de una compresión que se encontraba dentro de ese gráfico y pues que ya vemos que eso ha cambiado. Ahora, ¿qué pasa? Inclusive si nosotros observamos eh, aquí, si nosotros vemos por parte de o mediante las medias móviles, vemos que ya tenemos una liberación, por así decirlo, en donde el precio se venía moviendo por debajo de la media de 50 periodos y que al fin ha logrado superar la media según el precio de los últimos 50 periodos anteriores. Lo que quiere decir que podríamos estar ante un posible patrón de cambio de dirección en un gráfico diario. Nosotros hemos conversado que en un gráfico diario, apoyándolos con un gráfico semanal, deberíamos nosotros de tener un impulso a la zona de los precios de 25.000, 26.000, 27.000, 28.000 dólares aproximadamente. Si nosotros vemos en el día 27, nosotros vemos que el precio retrocede y vuelve a introducir eh, al mercado en una zona, nuevamente en la zona del rango. El día de hoy, al ver el cierre de hoy, tenemos un cierre por debajo de los 20.800 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio nuevamente o el mercado nuevamente se ha metido en esta zona del rango. Mientras nosotros no consolidemos por encima de los 20.800 dólares, no podemos considerar que ya estamos fuera de la zona del rango. Nosotros tenemos que ver un posible movimiento en donde el precio se mantenga por encima de esta zona para poder especular que después de un retroceso que puede venir a partir de la reacción en la zona de los 21.800, 21.900, como zona que se respetó en ocasiones anteriores, ¿verdad? Nosotros a partir de aquí podríamos pensar que en un retroceso, ahora sí, vamos a confirmar un movimiento al alza. De momento, ese movimiento en un gráfico diario no lo tenemos confirmado, pero tenemos que esperar. Tenemos que esperar y les voy a decir por qué. Ok, si nosotros nos vamos al indicador en donde yo estoy usando para poder medir el movimiento alcista, vamos a tirar una línea de tendencia en el diario en donde si nosotros observamos, no hemos roto la línea de tendencia diaria. O sea, en diario estamos bien. Lo que nosotros necesitamos es que en el retroceso diario que nosotros tengamos, porque vamos a tener un retroceso diario, de eso no hay ninguna duda, o al menos yo no tengo ninguna duda, nosotros vamos a ver que el mercado posiblemente va a ir a buscar esta zona de resistencia en nuestro indicador. Nosotros necesitamos que el mercado no pierda esa línea de tendencia para que podamos ver una consecuencia de un movimiento alcista hasta finales de año, que nosotros veamos que el mercado va a ir haciendo este movimiento y este movimiento y este movimiento hasta que por fin rompa esa línea de tendencia alcista en un gráfico diario y que a partir de ahí podamos ver una correctiva. ¿Y esa correctiva va a ser hacia dónde? Bueno, va a depender de la zona en la que nos encontremos nosotros en ese momento. O sea, este es el panorama en un gráfico diario. Nosotros tenemos que ver cierres diarios por encima de 20.800 para poder confiar en ese movimiento. Eso es sumamente importante porque pues, obviamente sin ese movimiento nosotros no podemos confiar en que vamos a entrar en un movimiento en esta zona al alza. Si nosotros nos vamos a un gráfico, bueno, me voy a retroceder un poquito y voy a hablar del tiempo. Si nosotros vemos el tiempo, ya tenemos por momentum, pues ya el tiempo de alza, por así decirlo, es bastante limitado. Sin embargo, como les he conversado, ven en este escenario anterior, nosotros no podemos considerar el momentum como un indicador que nos diga que ya, como ya esto lleva a desarrollo, entonces ya va a ir hacia abajo. ¿Por qué no? Porque el indicador se va a desarrollar
basándose en lo que haga el precio y no viceversa. Por ende, esto es relativo. El único indicador que yo ocupo de referencia real es el indicador de mi RSI, porque en un testeo que yo le he hecho ya por mucho tiempo, he observado que me sirve mi referencia para poder observar de forma anticipada cuándo se van a venir ciertos posibles cambios de movimiento, obviamente acompañados de muchos otros elementos, ¿verdad? No podemos decir que solo con ese indicador ya sabemos cuándo el mercado va a corregir. Perfecto. Una vez que hemos hablado esto en un gráfico diario, nosotros tenemos que salir de toda esta zona primeramente, que si ustedes ven, es una zona que tiempo atrás fue zona en la que también nos metimos, en todo este lateral. Entonces podría ser que perfectamente nosotros hagamos este movimiento. Por eso es que les digo, tenemos que tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Porque podría ser que nosotros tengamos un movimiento de profundidad, ya sea hasta esta zona en un gráfico diario, para ahí por fin crear una ruptura de estos máximos que tenemos acá como una zona de resistencia en los $20.800, y que cuando nosotros empecemos a ver cierres diarios por encima de esa zona, podamos pensar en que vamos a tener un movimiento más alcista o que ya no vamos a retomar la zona de este rango de la parte baja de todo el lateral. Si nos vamos nosotros a un gráfico de 4 horas, vamos a ver qué está pasando. Nosotros, a como hemos conversado, si vemos acá, el precio reaccionó en la zona de este order block decisional que yo les había colocado en esta parte. ¿Había una probabilidad de que el mercado reaccionara ahí? Sí, lo hablamos en el Zoom de ayer. Yo les dije que el mercado a partir de acá podría hacer un movimiento al alza, eso se lo dije. Sin embargo, ¿por qué nosotros no lo operamos? Porque yo les dije que esta operativa para mí era de alto riesgo, porque nosotros que operamos en temporalidades de 4 horas, el stop nos queda muy grande y el riesgo-beneficio era un 1 a 1. Entonces, es un movimiento que desde mi punto de vista no tiene tanto sentido arriesgar la misma cantidad de dinero que estaríamos dispuestos a perder. Perfecto. Ahora que nosotros vemos esto, nosotros tenemos que el mercado nos ha hecho una falsa ruptura de este máximo, que son los $20.800, aquí, y nos ha generado liquidez para esta parte alta. ¿Por qué? Porque aquí hay un posicionamiento, aquí hay órdenes pendientes de venta, que obviamente son los que generan este movimiento correctivo. Luego hoy nosotros vemos este intento de recuperación, sin embargo, si nosotros observamos, el precio no logra superar el máximo anterior. Por ende, de momento, nosotros podríamos creer de que esto, al hacernos un cambio de estructura en una temporalidad menor, ahora lo vamos a ir a ver en el gráfico de 1 hora, nosotros podríamos pensar que a partir de ahí, a partir de esta, si el precio no rompe este máximo, lo que podríamos nosotros tener es un siguiente movimiento así, y que el precio caiga de forma escalonada y después vuelva a subir. Esto podría ser un posible escenario. Recordemos que la aceleración y la volatilidad del mercado pues no la decidimos nosotros. Únicamente tratamos de detectar la dirección del precio. Si nosotros nos vamos nuevamente al indicador en un gráfico de 4 horas, ¿qué es lo que vamos a observar? Bueno, vamos a eliminar esta línea de tendencia y nos vamos a ir a revisar la de 4 horas. Si nosotros vemos, sabemos perfectamente que esto en el indicador se ve como una falsa ruptura y esto en el indicador se ve como una falsa ruptura. Entonces, ahora que ya sabemos que eso lo vamos a ver reflejado como falsas rupturas en nuestro indicador, vamos a marcar desde este punto mínimo, no, perdón, desde este punto mínimo, a ver, lo vamos a tirar así, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vemos? El día de ayer nosotros comentábamos que el mercado o el precio había roto la línea de tendencia de nuestro indicador, sin embargo vemos que la ha recuperado. Vemos que ha habido una recuperación del precio y se ha montado nuevamente en esa línea de tendencia en el gráfico de 4 horas. En este momento, ¿por qué razón es muy peligroso, desde mi punto de vista, buscar largos en esta zona o en esta parte alta?
porque perfectamente esto podría ser una falsa ruptura de recuperación al alza y que a partir de ahí el mercado se vaya a tener una corrección a la baja. Porque nosotros estamos esperando un retroceso de mitigación de la aceleración generada por este order block, que es lo que nos va a dar a nosotros la confirmación de que el mercado ha hecho un cambio de dirección, ya rompiendo todo este lateral. Porque si nosotros vemos, este es nuestro cambio de estructura que nos marca, este es nuestro cambio de estructura que nos marca a nosotros nuestro siguiente movimiento. Sin embargo, dice la teoría, basándonos en Smart Money, que deberíamos de regresar a mitigar el order del block que generó este movimiento y que a partir de ahí el mercado ya va a hacer su movimiento al alza. Ahora, otra de las cosas que nosotros vemos en lo que sería el Smart Money es que en ocasiones, ¿verdad? Y esto lo voy a asociar un poquito con el fundamental del miércoles. En ocasiones el mercado baja a mitigar el order block, pero ejecuta algo que se llama un liquidity sweep. Un liquidity sweep es una toma de liquidez que nosotros perfectamente podríamos ver un mechazo rápido por la parte baja y que el mercado siga su movimiento al alza. Entonces, nosotros tenemos que estar listos porque yo les digo, tenemos que ver de aquí al lunes, martes, dónde se encuentra el mercado. Si nosotros vemos en un gráfico hora tratando de calcular sábado, domingo, lunes, estamos hablando aproximadamente de 3 días en donde cada día tiene 8 velas de 4 horas. A ver, 8 velas de 4 horas, no. Tiene 4, 6, tiene 6 velas de 4 horas, por ende, vamos a ver cómo se desarrolla este posible espacio de alza que tiene el mercado en esta zona. Porque mientras, como vemos que ha recuperado la línea de tendencia, tenemos que ver si se va a mantener sobre esa zona antes de caer, o bien, a partir de donde está, vamos a ver una correctiva. Nosotros no podemos entrar anticipadamente, al menos en los swing que nosotros operamos, porque nuestra zona de entrada está en todo este tramo. ¿Por qué? Porque es donde se ha generado este movimiento al alza. Por ende, a mí, por estrategia, me dice que yo tengo que esperar mi movimiento, tengo que esperar mi mitigación, tengo que esperar el descuento del impulso. ¿Y a qué me refiero cuando les hablo de descuento? Si nosotros tiramos un FIBO desde el punto más bajo hasta el punto más alto para tratar de calcular el retroceso de ese movimiento, vean que el mercado ha reaccionado en un 6.18 FIBO. Yo les he dicho a ustedes que desde mi punto de vista y desde mi perspectiva, el 6.18 FIBO no es más que un nivel institucional, perdón, que un nivel retail. Los institucionales o los bancos, por así decirlo, buscan entrar en los activos cuando están en descuentos. ¿Por qué razón? Porque las zonas de descuento inician a partir del punto 5 hacia abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en trading institucional? Tenemos que esperar que el precio haga su corrección para mí, a la zona más o menos del 382. Sin embargo, el 382 es una zona de soporte que tuvimos en algún momento y de resistencia, no, de resistencia, funcionó más como resistencia que como de soporte, por lo que a mí me gustaría ser un poco cauteloso, pero sí yo podría pensar en ir abriendo posiciones con pequeño capital en esa zona, porque tenemos que ver según el tiempo y según la zona en la que nos encontremos en nuestro indicador del RSI, por dónde vamos a andar. Entonces, si ustedes sacan confluencia, si tiramos un FIBO y buscamos una zona de descuento entre el punto 50, vamos a tener que tenemos confluencia con la media móvil de 50 periodos y la de 200 periodos. Si observamos acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Que tenemos acá el 382 con posible confluencia en la media de 200, que podríamos ver perfectamente un mechazo acá, que sea una falsa ruptura de la media de 200 periodos y a partir de ahí hacia arriba. Entonces nosotros tenemos que ir calculando bastante de forma precisa
a dónde es que vamos a tratar de buscar la entrada para el movimiento de mitigación de este order block y a partir de ahí un ascenso al alza. Esto en la parte, este movimiento que se ha generado acá, como es un movimiento retail, porque se ha ejecutado en un 618, yo sé que van a decir, pero es que salió bien, sí, porque es que esa es la intención del institucional, que el retail entre en el mercado, porque esto lo único que nos va a hacer es que esa cajita que está ahí significa liquidez. Ahora ahí está la liquidez de los retails que han entrado en este movimiento a la alza. Aquí tenemos liquidez de ese tipo de operadores, que el institucional es lo que usualmente trata de ir a buscar porque es con lo que ellos van buscando liquidez para hacer, para ir multiplicando su volumen operativo. Entonces, si nosotros eliminamos esto, ya sabemos, ¿verdad?, en qué zona nos encontramos. Entonces, para ser bastante claro y ser bastante preciso, yo he marcado aquí lo que tengo como un soporte de 4 horas, $18,920 aproximadamente, en donde tengo un order block donde se generó este impulso al alza que no ha sido mitigado y que podría ser perfectamente mitigado con un mechazo. Este movimiento, si ustedes observan, a pesar de que aquí hay liquidez, esta zona ya tiene cierto grado de mitigación porque vemos que el mercado entra, toca y reacciona. Ahora necesitamos tener o podríamos tener un movimiento similar al de que sucedió acá en esta zona de acá. Ok, entonces, ¿qué es lo fundamental que tenemos que hacer ahora? Esperar, porque yo creo que es mala idea entrar en short, nuevamente lo repito, en esta zona, porque nosotros en el indicador todavía hemos o recuperamos, por así decirlo, la línea de tendencia alcista en 4 horas y eso ahora le vuelve a quedar espacio de alza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque en caso de que el mercado no mitigue esta zona y se vaya y siga subiendo, sí es cierto que en algún momento el precio tiene que corregir en alguna zona donde llegue a buscar un order block de órdenes pendientes, que podría ser este de acá de arriba, lo voy a pintar de color amarillo, y que a partir de ahí pues el mercado corrija a la baja. Sin embargo, yo creo que tenemos que esperar, porque ¿qué es lo que pasa? Recuerden algo, como nosotros hemos estado metidos en un rango lateral, ¿qué es lo que sucede con los rangos? Hay millones por arriba y millones por abajo. Entonces tenemos que ser demasiado cuidadosos porque los rangos crean demasiados movimientos engañosos. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es que el mercado va a ir a buscar liquidez o donde dejó liquidez y en un rango te la deja por ambos lados. Por lo cual, vean, por ejemplo, el escenario de acá. Liquidez por arriba, liquidez por abajo. ¿Y qué hace el mercado? Toma liquidez por abajo y toma liquidez por arriba y se vuelve a meter en el rango. Ese tipo de movimiento se generan por la simple y sencilla razón de que el mercado tiene que ir a tomar liquidez, ¿verdad? Ok, ahora que nosotros ya tenemos claro el panorama y qué es lo que deberíamos de esperar, recuerden algo. En un gráfico diario por tiempo no estamos tan bien, sin embargo por el indicador estamos bastante bien para poder aguantar una lenta corrección, ¿verdad? Una lenta corrección. Ok, vamos a ir a revisar lo que es el gráfico del dólar y vamos a revisar la dominancia de Bitcoin. Vamos a ir primeramente con la dominancia de Bitcoin. Si ustedes observan, yo les había dicho a ustedes que ven que el mercado toca la zona que yo les he puesto acá, esta zona amarilla que les marqué como un order block y a partir de ahí vemos un rechazo, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado en esta zona porque si ustedes ven en la dominancia de Bitcoin, tenemos una zona, por ejemplo, acá, en donde no se ha mitigado este imbalance de acá y que tampoco se ha mitigado este imbalance de acá. Entonces, tenemos que tener un poco cuidado. Sin embargo, esto es lo que a mí me podría decir, lo que a mí me podría decir es que podríamos tener mayor ascenso en las criptos. Sin embargo, ya con este movimiento que me viene haciendo en 4 horas la dominancia, yo voy teniendo ya divergencias alcistas en el indicador
y perfectamente Bitcoin podría empezar a recuperar o podría empezar a subir la dominancia de Bitcoin, ¿verdad? Entonces, por esa razón, yo diría que tenemos que tener un poquito de paciencia con no buscar cortos, porque podría seguir subiendo, tenemos que esperar. Nosotros tenemos que tratar de esperar nuestra zona para poder operarla. Si nos vemos por momentum, vemos que él está en un momentum de ascenso y vamos a ver un gráfico de 4 horas igual. En un gráfico de 4 horas, si ustedes observan, vamos a tratar de ahora medir el retroceso de este movimiento y deberíamos básicamente de ver un retroceso a esta zona, ¿verdad? Más o menos a esa zona. Quiero ver. Bueno, esto todavía le falta espacio de caída, que es lo que estamos calculando más o menos según el RSI. Le queda un poquito de espacio de caída en la dominancia, pero creo que perfectamente con este movimiento, vean, este movimiento al alza, que no hace un cambio de estructura, él ahora tiene que volver a mitigar esta zona y a partir de ahí volver a subir. Es lo mismo que yo les he dicho que debe suceder por estructura de mercado en el gráfico de Bitcoin en este momento. Supongamos que este es el movimiento de alza de Bitcoin. Ahora viene un movimiento correctivo a la dominancia y por eso es que nosotros vemos subiendo tanto las criptos, porque las criptos estaban muy abajo. Por eso yo les decía que era muy bueno buscar oportunidades en cripto, porque las criptos iban a rebotar y obviamente dan más rendimiento. Siempre hay que buscar buenos proyectos que operar. Entonces yo voy a dejar en esta zona de esta cajita de acá la dominancia que puede seguir bajando. Las criptos podrían seguir, tal vez no subiendo, pero sí lateralizándose y subiendo las que no han subido. Pero esto ya a mí, si ustedes ven, yo aquí les había marcado el máximo, en donde ya me ha marcado un cambio de estructura, inclusive en esta zona. A ver, en esa zona, ahí tengo el cambio de estructura, aquí me rompe este máximo, ahora el precio se devuelve a corregir, debe mitigar lo que generó ese movimiento alcista para ya ir a buscar nuevamente esta otra zona de interés, que es donde tiene nuevamente el siguiente imbalance y el siguiente zona de order block en la parte alta, que esto nos podría dar más o menos un movimiento a los 23, 24, 25 mil dólares. Entonces, vamos a ver cómo estamos en un gráfico semanal. Ojo, un gráfico semanal con la dominancia de Bitcoin, porque en un gráfico semanal estamos bastante bien. ¿Verdad? En un gráfico semanal estamos bastante bien, estamos por encima de la media de 50 periodos y perfectamente podría ser que la dominancia de Bitcoin en un gráfico semanal vaya a seguir subiendo. Y si sigue subiendo, ustedes saben que podríamos especular de que el movimiento a la zona de los 20.800 dólares, 20.000, perdón, 28.000 dólares puede ser bastante posible. Entonces, vamos a ir paso a paso tratando de detectar dónde podría encontrarse ese movimiento y a partir de eso pues lo vamos a ir observando. Ahora nos vamos a ir al gráfico del dólar. Gráfico del dólar. Yo les había dicho a ustedes que el gráfico del dólar nos venía haciendo divergencias bajistas en diferentes temporalidades y que mis zonas objetivas, si ustedes lo ven acá, eran la zona de los 110 dólares y la zona más o menos de los 109. Sin embargo, ¿qué vemos? Bueno, nosotros vamos a ver que acá, si nosotros aplicamos estrategia, aquí tenemos un quiebre de estructura, el precio tiene que volverse a mitigar esta zona, que es donde se ha generado el movimiento brusco a la baja, por ejemplo, el movimiento brusco a la baja del dólar, sí, pero el movimiento de aceleración a la alza de los mercados. O sea, nosotros podríamos ver perfectamente un gráfico del dólar volver a tratar de subir a esta zona, pero a partir de aquí tener un siguiente movimiento bajista. En un gráfico diario vemos que por tiempo y caída le podría quedar todavía tiempo de caída, sin embargo, podría no caer, ¿verdad? Podría no caer, porque si nosotros lo vemos en un gráfico diario, ¿qué es lo que vamos a observar? Que el gráfico del dólar, perdón, del DXY, sí, del dólar, ha recuperado hipotéticamente la media de 50 periodos. Vemos que ha hecho un intento de falsa ruptura, así como lo ha hecho acá,
y que a partir de ahí ha retomado su movimiento alcista. Ahora me van a decir, pero es que entonces, si el dólar va a seguir subiendo, Bitcoin va a caer a 12.000. A ver, vean esta cosa desde cuándo viene subiendo. Esto viene subiendo desde el año pasado. Entonces, no podemos tampoco guiarnos del gráfico del dólar y que entonces Bitcoin va a seguir cayendo porque el gráfico del dólar sigue subiendo. ¿Por qué no? Yo tengo como zona objetivo en un gráfico semanal del dólar la zona de los 120 aproximadamente como target máximo. Sin embargo, él está entrando ya en el order block que desencadenó este movimiento a la baja. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si ustedes ven el dólar en un gráfico mensual, ojo, en un gráfico mensual, él viene en una tendencia bajista, en donde acá no logra superar el máximo anterior. Esto es a años, ¿verdad? Imagínense que esto es el 84. Desde 1984 el dólar ha venido perdiendo su valor. Si nosotros vemos acá, estamos ahora en esta zona. ¿Qué necesita el dólar para cambiar su tendencia histórica y que se vuelva a apreciar? Bueno, necesitaríamos nosotros ver una ruptura de los 120 para que a partir de ahí podamos nosotros especular de que el dólar va a tener un cambio de tendencia. Sin embargo, para mí, a partir de esta zona, el dólar lo que va a hacer es que no va a superar el máximo anterior, así como no lo logró hacer en esta parte, y que a partir de ahí va a seguir su movimiento bajista a lo largo histórico. Eso estamos hablando de un gráfico mensual, eso es para de aquí a muchos años, entonces tranquilo. Vamos a un gráfico semanal, que es donde yo quiero que nos ubiquemos, y en un gráfico semanal lo que nosotros tenemos es el principio de una divergencia bajista en el semanal. Y si nosotros hemos hablado que nosotros tenemos divergencias alcistas en los gráficos de los índices de los mercados de riesgo de Bitcoin y de todas las criptos, si esto en un gráfico semanal debería corregir como mínimo a la zona de los 103, vean acá por momentum, y si nosotros vemos acá por nuestro indicador, ¿qué es lo que vamos a observar? Que él trae del punto 1 al punto 2 una divergencia bajista confirmada. ¿Por qué confirmada? Porque la estamos viendo ya en estas dos primeras velas semanales en donde él probablemente va a cerrar en negativo. O sea, en depreciación el gráfico del dólar. Por lo cual, yo creo que este podría ser el inicio de una caída del gráfico del dólar. Que si ustedes lo observan, y yo tiro del punto número 1 al punto número 2, espacio de caída, ojo, ojo con ese espacio de caída, porque vean que si nosotros tiramos y esto respeta esta línea de tendencia bajista en un gráfico semanal, lo que nosotros vamos a observar es que vamos a ver a un dólar corrigiendo por bastante tiempo. Obviamente no lo va a hacer de golpe, lo va a hacer de forma muy lenta, y que los mercados van a seguir teniendo una corrección en un gráfico semanal. En gráfico diario, puede ser que tengamos un movimiento alcista, como les dije yo, a mitigar la zona que ya les expliqué en 4 horas. Que ese movimiento no debería de recuperar, por así decirlo, toda esta zona, sino que sería un movimiento alcista que no supere este máximo anterior, que yo les dije aquí que esto era un doble techo. Y vean, ahora lo estamos viendo. Ahora estamos viendo la resolución de ese movimiento, que sí, efectivamente, esto fue un doble techo, pero yo se los dije desde antes. Entonces, ahora que ya tenemos listo el panorama en el gráfico del dólar, nosotros nos preparamos. Eso para un gráfico diario, y nos vamos en el gráfico de USDT para culminar, y vean qué bonito el gráfico del USDT. Yo he marcado estos niveles en el gráfico del USDT. Gráfico diario. Gráfico diario. ¿Qué vemos nosotros? Que el gráfico de USDT ha perdido la zona de los 7.30% y ha empezado a consolidar. ¿Qué podríamos ver nosotros a partir de acá? Bueno, vamos a ver, esto le queda todavía un poco de espacio de caída, que perfectamente podríamos ver nosotros otro impulso acá, o bien que esto nos genere ya tenemos el cambio de estructura, ya eso es confirmado. Aquí él nos quiebra la estructura que trae alcista, ahora necesitamos pues ver una mitigación,
ya sea que haga un poquito de retroceso en un gráfico de 4 horas, nos vamos a ver el gráfico de 4 horas, podría ser un posible patrón W acá, pero que ese movimiento no sea nada más y nada menos que para seguir cayendo, para seguir cayendo. Este es un gráfico de 4 horas, y si nosotros observamos un gráfico de 4 horas, eso nos podría orientar a la corrección que yo estoy esperando en un gráfico de 4 horas en las criptos y en Bitcoin, ¿verdad? Entonces, esto ya ha hecho un quiebre de estructura alcista que traía el gráfico del USDT. Desde este momento, lo que hace es que nos quiebra la estructura bajista. Aquí hace un patrón que posiblemente sea un patrón W, y a partir de aquí lo vamos a ver que posiblemente sigue corrigiendo en un gráfico diario. Y lo vamos a ver en desarrollo nosotros de cerca en un gráfico de 4 horas. Eso por ese lado. ¿Qué más vamos a revisar? El SP500 ha llegado a nuestro objetivo de los $3.900, como lo habíamos venido conversando, que era la zona de resistencia cercana más importante que tenemos. ¿Y qué pasa? Bueno, ahora necesitamos nosotros, para poder confiar en ese movimiento alcista, una vez que hemos quebrado estructura, tenemos un cambio de estructura, el precio se apoya en esta zona como un soporte, pero necesitamos nosotros un retroceso que venga a mitigar el imbalance que nos ha generado, y que yo les decía que eso va a desencadenar una compresión de medias móviles de 50 y 200, y que a partir de ahí una ruptura con fuerza al alza para ir a buscar la siguiente zona, que serían los 4.178 aproximadamente, 4.300 en un gráfico semanal. Entonces, ahí se los voy a dejar, chicos. Eso es la visión que tengo. No creo que pase mucho mañana sábado. El domingo ya saben que a las 4 de la tarde UTC-6 abren los futuros. Puede que tengamos volatilidad. Vamos a ver cómo se desarrolla. No se desesperen. Ya estamos por entrar nosotros nuevamente al mercado. Tranquilo. Y vamos a darle hacia adelante. Entonces, que pasen un feliz fin de semana y nos estamos viendo.